Capítulo 1. El regreso inesperado. Me llamo Ramón Gutiérrez, tengo 78 años y mi corazón cuenta sus últimos latidos. Durante 10 años no he visto a mi hijo Jason, ex ranger y ahora exitoso instructor de supervivencia en las montañas. Llegué sin avisar, impulsado por un presentimiento de desgracia y un corazón debilitado, para visitar a la persona más cercana a mí quizás por última vez. Sabía yo lo que seguiría, que mi visita abriría una herida purulenta, destruiría su. Detuve mi camioneta en la cuneta, a unos 20 metros de la casa. Mi vieja Toyota, que me había acompañado durante los últimos 15 años, protestó con un chirrido de frenos y se detuvo. Apagué el motor, me recosté en el asiento de cuero agrietado y saqué el pastillero del bolsillo de mi camisa. «Estás acabando tus últimas píldoras, viejo», pensé, sintiendo el familiar dolor en el pecho. El doctor Miller me había dicho que no debía preocuparme, pero yo sabía. La casa de Jason lucía exactamente como la había imaginado, sólida, de 2 pisos, con un amplio porche y un poste donde colgaba un letrero que decía «Senderos Apalaches de Walker». Puse la pastilla bajo mi lengua y tomé la gastada bolsa deportiva del asiento del pasajero, todo lo que había empacado después de la llamada del cardiólogo. «Su última oportunidad, señor Gutiérrez», había dicho el doctor, mirando mi electrocardiograma por encima de sus gafas. Sacando mi viejo cuerpo del coche, sentí el dolor en mis rodillas, especialmente la izquierda, con el fragmento de metal vietnamita que los médicos nunca pudieron extraer. «El regalito de los comunistas», murmuré por costumbre estirando la pierna. Eran casi las 4 de la tarde y el cielo sobre Pine Ridge se había cubierto con una ligera bruma, prometiendo frescura para la noche. Me dirigí hacia la casa, sintiendo cómo con cada paso mi pulso latía. La puerta se abrió antes de que yo pudiera subir al porche. Mi hijo estaba en el umbral. 42 años, pero parecía de 35, atlético, con porte militar, cabello corto y una cicatriz en la mejilla derecha. Reconocí en el rasgos familiares mi nariz, la forma de mis ojos, pero en su mirada había algo más que yo no tenía. Seguridad, calma, no podía identificarlo. «Papá», en su voz había más sorpresa que alegría. «¿Qué haces? No te esperaba». Nadie me esperaba nunca, pensé, pero dije otra cosa. Decidí pasar, estaba por la zona. Era una mentira y ambos lo sabíamos. Nadie pasa casualmente por Pine Ridge, hay que ir intencionalmente, navegando por sinuosas carreteras montañosas. «Por supuesto», asintió, «pasa». Jason se apartó para dejarme entrar, y crucé el umbral de su vida, en la que hacía tiempo no había lugar para mí. La sala me recibió con olor a resina de pino y cuero. Las amplias ventanas daban a una cordillera montañosa y las paredes estaban decoradas con fotografías de excursiones y equipos de montaña. Todo hablaba de una vida activa y saludable, lo opuesto a mi estancada existencia en los suburbios de Baltimore. «Ellen», llamó Jason, «tenemos visita». Ella apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño, una esbelta rubia con ese tipo de belleza serena que no se aprecia a primera vista. Parecía de unos 35 años, aunque yo sabía que se acercaba a los 40. Sus movimientos revelaban una gracia natural y sus ojos grandes y expresivos me evaluaban instintivamente. «Ramón», pronunció, «qué sorpresa». «No, papá, no, señor Gutiérrez, simplemente Ramón». Y en ese simple saludo percibí algo más que formalidad, cautela, antipatía. No podía definirlo con exactitud, pero mi viejo instinto de explorador silbó en alarma. «Hola, Ellen», asentí. «Espero no molestarlo si me quedo unos días». Para nada, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Siempre nos alegra recibir visitas. Permanecimos en un triángulo de incómodo silencio que finalmente rompió Jason. «Papá, déjame mostrarte tu habitación. Debes estar cansado del viaje». «Sí, gracias». Subiendo las escaleras tras mi hijo, sentí una debilidad repentina resultado de 10 horas al volante y los problemas cardíacos que Jason desconocía. Apreté la barandilla con más fuerza, rogando que mi cuerpo no me fallara ahora. La habitación de huéspedes resultó ser pequeña pero acogedora.
una cama matrimonial, una cómoda, una mesita de noche y una ventana con vista al bosque. Ponte cómodo, dijo Jason, dejando mi bolsa junto a la cama. El baño está por el pasillo a la derecha. La cena será a las 7. Ya se estaba volviendo hacia la puerta cuando lo llamé. Jason, así, ¿te ves bien, hijo? En su rostro apareció una expresión quizás sorpresa de que esas palabras salieran de mi boca. Gracias, tú también te ves bien, dijo, y casi creí en esa amable mentira. Cuando la puerta se cerró tras él, me senté pesadamente en la cama. Sobre la cómoda había una fotografía Jason y Ellen con montañas de fondo, felices y bronceados. Al lado, una imagen más antigua, mi hijo en uniforme de ranger con un rifle y equipamiento completo. Mi mirada se detuvo en la tercera fotografía, que estaba relegada a un rincón yo y Jason, él de unos 10 años, parados junto a un lago con cañas de pescar. Él sonreía, yo miraba hacia él. Me acosté cerrando los ojos, intentando calmar el doloroso latido en mi pecho que llevaba años acompañándome. La mañana me sorprendió, había dormido casi 12 horas, algo que no me ocurría desde que dejé el servicio activo. El sol ya estaba alto, inundando la habitación con luz dorada. Gruñendo, me levanté de la cama, sintiendo cómo crujían mis articulaciones. En la ducha, dejé que el agua caliente golpeara las cicatrices y arrugas que habían convertido mi cuerpo en un mapa de mi vida. Estudié mi rostro en el espejo, profundas arrugas en la frente, cejas canosas, barba áspera. Maggie solía decir que tenía ojos hermosos. Me preguntaba si diría lo mismo ahora. Al bajar a la cocina, encontré a Jason en la mesa con una taza de café y una tableta. Ellen estaba junto a la estufa, volteando algo en una sartén. Buenos días, dije, sentándome frente a mi hijo. Buenos días, respondió, apartando la mirada de la pantalla. ¿Dormiste bien? Normalmente. No iba a contarle sobre las pesadillas que me visitaban cada noche, selvas en llamas, gritos de heridos, la sensación de sangre ajena en mis manos. Él puso frente a mí un plato con huevos fritos y tostadas. ¿Café?, preguntó. Sí, gracias, negro. Me sirvió una taza y se alejó sin decir más. Noté cómo se frotaba la sien como con dolor. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Jason. Me está matando la cabeza, respondió. Creo que es el comienzo de una migraña, mejor me recuesto. Claro, asintió Jason con preocupación. Descansa. Ellen salió de la cocina sin siquiera mirarme. Me pareció, o realmente apresuró el paso al pasar junto a mí. Jason terminó su café y miró el reloj. Tengo que irme, dijo. Tengo una reunión con proveedores de equipos en Greenville. Está a 1 hora de aquí. Entiendo, asentí, sintiendo un extraño vacío. ¿En qué estaba pensando al venir? Que nos sentaríamos a charlar como viejos amigos. Lo siento, no sabía que vendrías, añadió, aparentemente notando mi expresión. De otro modo habría pospuesto la reunión, pero es un contrato importante. Está bien, lo interrumpí, encontraré algo que hacer. Jason asintió, moviéndose incómodamente. En la cómoda de la sala hay guías de los alrededores. El pueblo es pequeño pero agradable. Plaza central, algunas tiendas, cafeterías. No te preocupes, hijo, solo haz lo tuyo, no me perderé. Cuando la puerta principal se cerró tras él, me quedé solo en una casa extraña, sintiéndome como un intruso. Vagué por las habitaciones estudiando la vida que mi hijo había construido sin mí. En su oficina, mapas de rutas con marcas, documentos financieros ordenadamente organizados en carpetas. En la sala, en la pared, premios y fotografías de expediciones. Detrás de cada imagen adivinaba una historia que nunca escucharía. Bajo una vitrina de cristal en la repisa de la chimenea estaban las placas militares de Jason y la medalla por valor en combate, aquella por la operación en las montañas del Hindu Kush, sobre la que me enteré por los periódicos, no por él. En el estante derecho había un marco con una foto de Jason y sus camaradas, todos en camuflaje, con armas listas. Conocía esa mirada, la mirada de hombres que han visto la muerte y se han acostumbrado a su presencia. La misma.
La casa estaba sumida en el silencio, pero era un silencio engañoso. En algún lugar crujió una tabla del suelo, se oyó un murmullo apagado. Ellen debía estar hablando por teléfono en su habitación. Recordé su rostro pálido, la súbita indisposición que apareció al verme. Algo estaba mal y mis viejos instintos nunca me fallaban. Quedarse en casa, sintiéndome como un ladrón espiando una vida ajena, era insoportable. Decidí pasear por el pueblo del que Jason me había hablado. En el umbral me volví y mi intuición me dijo que llevara el teléfono con función de cámara primitiva, como todo en ese viejo aparato, pero funcional. ¿Quién sabe cuándo podría serle útil a un viejo explorador? Pine Ridge resultó ser exactamente como esperaba, un pequeño pueblo montañoso con una única calle principal, bordeada por escasas tiendas, cafeterías y oficinas. Caminaba lentamente, memorizando la disposición de los edificios y los rostros de los transeúntes, un viejo hábito militar que no había desaparecido en décadas de vida civil. La comisaría, un edificio de ladrillo con una bandera y un desgastado letrero. La oficina de correos, una casita amarilla con un buzón azul en la entrada. La farmacia, Salud Montañesa, con remedios para resfriados y repelentes de insectos en el escaparate. Un típico pueblecito al borde de los Apalaches, perdido en el tiempo. En la plaza central estaba la cafetería familiar, donde Millie, un acogedor establecimiento con toldo rojo y blanco y mesas metálicas en la calle. Decidiendo que no estaría mal reponer fuerzas, entré y sonó una campanilla en la puerta. Dentro olía a repostería fresca y café. Los pocos clientes aparentemente locales levantaron la vista de sus platos para estudiarme con curiosidad. Los extraños son raros en lugares así. Elegí una mesa junto a la ventana, con buena vista de toda la sala y la calle. La camarera, una mujer corpulenta de mediana edad con una etiqueta que decía Betty, trajo el menú y sonrió con una sonrisa profesional. ¿Primera vez en Pine Ridge? Sí, respondí, vine a visitar a mi hijo. ¿O a quién exactamente? Conozco a todos aquí. Jason Walker. En sus ojos brilló el reconocimiento. Jason, un joven excelente, tiene una empresa de turismo, ¿verdad? Llevó a mi sobrino y sus amigos por Blue Ridge el verano pasado. Todavía lo recuerdan. Sí, es instructor de supervivencia. Y muy bueno, por lo que parece. Me guiñó un ojo. ¿Qué va a pedir? Café y un trozo de pastel de manzana, si tienen. El mejor de la comarca, afirmó con orgullo. Enseguida se lo traigo. Cuando se alejó, me permití relajarme y observar con más atención. La cafetería estaba decorada en estilo retro de los años 50. Asientos de cuero rojo, baldosas blancas y negras en el suelo, una vieja máquina de música en la esquina. En las paredes colgaban fotografías de paisajes locales y viejos carteles publicitarios. Betty trajo mi pedido y ya me disponía a probar el pastel cuando miré casualmente hacia el rincón más alejado del local. Lo que vi me hizo quedarme inmóvil con el tenedor en la mano. En un nicho en penumbra, casi oculto para la mayoría de los clientes, estaba sentada Ellen, la misma Ellen que una hora antes yacía en casa con una terrible migraña. Y no estaba sola. Frente a ella se sentaba un hombre alto con uniforme de policía y galones de sheriff, un rubio corpulento con porte militar y rostro impenetrable. Hablaban, inclinándose uno hacia el otro a través de la mesa, sus manos se tocaban, y luego no podía creer lo que veían mis ojos. Mi primera reacción fue de total confusión. Quizás tenían algún acuerdo especial en su matrimonio, relaciones abiertas, pero entonces noté cómo Ellen miraba a su alrededor, como temiendo ser vista. Ese no era el comportamiento de una mujer que no oculta sus relaciones. Me volví hacia la ventana, usando el reflejo en el cristal para continuar mi observación. Intercambiaban algunos papeles. Ellen sacó un sobre de su bolso, que el sheriff examinó rápidamente y guardó en su bolsillo interior. Luego él le entregó una hoja doblada, que ella, sin leer, puso en su bolso. Necesitaba decidir qué hacer con esta información.
informar a Jason, pero que exactamente tu esposa se besa con el sheriff e intercambia documentos con él, sin contexto, podría parecer como los simples celos de un anciano que quiere enemistarlo con su nuera. Terminé lentamente mi café, dejé dinero en la mesa y salí sin ser notado, sin esperar el cambio. Necesitaba reunir más información antes de sacar conclusiones. De camino a casa, elegí una ruta junto al río, esperando aclarar mis pensamientos y calmar los latidos acelerados de mi corazón. El viejo puente de piedra adelante ofrecía una buena vista del valle. Decidí detenerme allí para recuperar el aliento. Pero antes de llegar al puente, noté una figura familiar. Ellen estaba junto al parapeto, mirando su reloj. Instintivamente retrocedí a la sombra de unos arbustos frondosos, agradeciendo no haber entrado en su campo de visión. Un minuto después se le acercó un hombre nervioso y bajó con chaqueta vaquera a pesar del día cálido. Intercambiaron algunas frases y noté cómo Ellen miraba alrededor, comprobando que no hubiera testigos. En ese momento se les unió un tercero, el sheriff, como materializado del aire. Sacó del bolsillo un pequeño paquete y se lo entregó al hombre nervioso, quien inmediatamente lo escondió bajo su chaqueta. A cambio, este le tendió un sobre que el sheriff ni. Me quedé inmóvil, temiendo llamar la atención con el crujido de una rama o el susurro de las hojas. Todo mi ser gritaba que estaba presenciando una transacción de drogas. No era ingenuo y sabía cómo se ve la entrega de sustancias prohibidas. Había visto suficientes intercambios así en Vietnam y más tarde, trabajando como guardia en barrios problemáticos de Baltimore. Pero, ¿qué hacía la esposa de mi hijo en este esquema? ¿Por qué el sheriff, persona obligada a combatir el narcotráfico, participaba en él? Y lo más importante, ¿sabía algo de esto Jason? Mientras reflexionaba febrilmente sobre la situación, el trío se dispersó. El hombre de la chaqueta vaquera caminó rápidamente hacia la estación de autobuses, el sheriff se subió a su patrulla y Ellen se dirigió a un SUV plateado estacionado cerca. Saqué mi teléfono y, usando el zoom, tomé algunas fotos. La calidad dejaba mucho que desear, pero los rostros eran reconocibles, al igual que el hecho de la entrega del paquete. No era una gran prueba, pero mejor que nada. Con el corazón pesado, continué mi camino hacia la casa de mi hijo, repasando mentalmente posibles explicaciones para lo visto. Quizás Ellen era una agente encubierta realizando una investigación, pero entonces, ¿por qué besar al sheriff? No, aquí había algo mucho más oscuro y peligroso y mi hijo estaba en el centro de todo. Al regresar a la casa, descubrí que Ellen aún no había llegado. Subí a la habitación de huéspedes y cerrando la puerta, comencé a anotar metódicamente todo lo observado: tiempos, lugares, descripciones. Un viejo hábito de explorador documentar, aunque nadie lea nunca estas notas. Jason regresó alrededor de las 6 de buen humor. Papá llamó desde el vestíbulo: ¿estás en casa? Bajé ocultando mi libreta en el bolsillo. ¿Cómo fue la reunión?, pregunté, tratando de que mi voz sonara normal. Excelente, Jason radiaba. Cerré un contrato para nuevo equipamiento a buen precio. Ahora podremos ofrecer a los clientes expediciones aún más seguras. Realmente amaba su trabajo, se notaba en sus ojos, en sus gestos, en cómo hablaba de rutas y equipos. Mi hijo había encontrado su vocación y me faltaba valor para destruir esto con una brusca intrusión de mis sospechas. ¿Dónde está Ellen?, preguntó mirando hacia la cocina. No sé, respondí con honestidad, estuve en el pueblo todo el día. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe y Ellen entró en ropa deportiva con una colchoneta de yoga bajo el brazo. Hola, cariño, sonrió a Jason besándolo en la mejilla. ¿Cómo fue todo? Maravillosamente, el contrato es nuestro. Me miró y noté un cambio instantáneo. En su expresión, una sonrisa falsa dio paso a algo parecido a la cautela. Ramón, ¿qué le pareció nuestro pueblito? Muy lindo, respondí sin apartar la mirada, especialmente la gente, muy amistosa. Algo en mi tono la hizo tensarse.
Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome, como tratando de entender qué sabía exactamente. Necesito ducharme, dijo, volviéndose hacia las escaleras. El yoga fue intenso, estoy toda sudada. No pude contenerme. ¿Y cómo fue la clase? Me miró por encima del hombro. Perfecta, incluso ayudó con la migraña. Efecto curativo sorprendente, comenté. Cuando subió, Jason me miró con ligera perplejidad. ¿Pasó algo? Necesitamos hablar, dije en voz baja, a solas. ¿Sobre qué? No aquí, vamos al patio trasero. Jason frunció el ceño, pero me siguió por la cocina hasta el patio trasero, donde había un par de sillas de jardín con vista a las montañas. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de naranja y rosa. ¿Qué sucede, papá?, preguntó cuando nos sentamos. Respiré profundamente, sabiendo que podría destruir mi relación con mi hijo definitivamente, pero callar significaría ponerlo en peligro. Hoy vi a tu esposa en el pueblo, comencé, primero en la cafetería, luego junto al puente. Y en su voz apareció un tono de irritación. Ella va mucho al pueblo, tiene asuntos allí, amigos. Estaba con el sheriff, continué. Se besaban. No quiero decir nada, pero parecía como si te estuviera engañando, hijo. El rostro de Jason se congeló, luego rió inseguro. ¡Qué tonterías! Ellen y Ray apenas se conocen. Lo vi con mis propios ojos, hijo, y no solo eso. Saqué el teléfono y le mostré las fotos que había tomado. La calidad era mala, pero se podía distinguir a Ellen, al sheriff y a la tercera persona intercambiando algo. Bueno, los reconozco, pero ¿y qué se supone que significa esto?, preguntó fríamente. Es una transacción de drogas, dije directamente. Tu esposa y el sheriff participan en narcotráfico, y temo que puedan estar usando tus rutas en las montañas como cobertura. Hubo una pausa pesada. Vi cómo en el rostro de mi hijo se sucedían las emociones, incredulidad, confusión, ira y finalmente furia fría. Siempre lo estropeabas todo, dijo en voz baja, y esa calma me inquietó. No pudiste ser un buen padre, no pudiste retener a mamá. Ahora decides destruir mi matrimonio. Jason, escucha. No, escúchame tú, saltó de pie. Sé que estás solo, sé que te es difícil ver a otros felices, pero eso no te da derecho a venir aquí e inventar historias sucias sobre mi esposa. Apareces como el diablo de la caja y crees que voy a escuchar tus delirios. Quizás ya tienes demencia senil, papá. No estoy inventando nada. También me levanté sintiendo cómo el corazón golpeaba en mi pecho. Me preocupo por tu seguridad. Si están usando tus rutas para transportar drogas, podrías estar en peligro. O peor aún, podrían incriminarte, hacerte chivo expiatorio si algo sale mal. Jason me miraba con un desprecio tan evidente que casi sentí físicamente el golpe. ¿Sabes cuál es tu problema, padre? Ves enemigos en todas partes. Vives en un mundo de conspiraciones y traiciones. Para ti no hay explicaciones simples, solo teorías complejas sobre cómo todos intentan engañarte. Vi lo que vi, repetí obstinadamente. ¿Viste lo que querías ver?, gritó. Ellen seguramente hablaba con Ray por trabajo. Ella ayuda con la organización de cursos de rescate para turistas que realiza la oficina del sheriff. Intercambian documentos, planes, rutas. Y eso es todo. Y el beso apasionado también formaba parte del proceso de trabajo, pregunté en voz baja. Beso rió amargamente. En esas fotos borrosas tuyas apenas se distinguen los rostros. Ves lo que quieres ver, viejo. Eso dolió. No tanto la acusación, sino cómo pronunció la palabra viejo con la misma entonación con que yo solía hablar de mi padre, a quien despreciaba por su debilidad. Intento protegerte, dije. No necesito tu protección, nunca la necesité, ya soy un hombre adulto e independiente. Jason se dio la vuelta y entró en la casa, dejándome solo en el patio trasero. Me quedé de pie mirando la puesta de sol que teñía las montañas de un rojo sangriento.
Algo se había roto entre nosotros quizás para siempre. Todo había salido terriblemente mal. Volví a la casa después de unos minutos. Desde el dormitorio de arriba llegaban voces apagadas. Jason y Ellen discutían. No podía distinguir las palabras, pero las entonaciones eran evidentes. Él hacía preguntas, ella negaba, su voz sonaba ofendida e indignada. Subí a la habitación de huéspedes y me senté en la cama, sintiéndome destrozado. Quizás realmente me equivocaba. Tal vez años de paranoia y soledad habían distorsionado mi percepción y veía amenazas donde no las había. Pero entonces recordé los ojos fríos y calculadores de Ellen, sus transiciones instantáneas de migraña a actividad física, la extraña expresión en el rostro del sheriff, el nerviosismo del tercer participante en la transacción. No me equivocaba, y mi hijo estaba en peligro. La puerta se abrió sin llamar. En el umbral estaba Jason, su rostro distorsionado por la ira. «Lárgate», dijo en voz baja pero firme. «Padre, tu intervención en nuestra familia es inaceptable. Mañana por la mañana quiero que no estés aquí». Me levanté, sintiendo cómo la sangre subía a mi rostro. «No puedes simplemente echar a tu propio padre». «Puedo», cortó. «Llegaste sin invitación, acusaste a mi esposa de infidelidad y participación en narcotráfico, insultaste a mi buen amigo, el sheriff Warren. No tienes ninguna prueba, excepto fotos borrosas y tus enfermas fantasías. No quiero verte más, ni mañana ni nunca». Cerró la puerta con tanta fuerza que una fotografía cayó de la pared. La recogí, el cristal roto atravesaba nuestros rostros en aquella vieja foto junto al lago. El dolor sordo en el pecho regresó con renovada fuerza. Me senté en la cama, saqué el pastillero y tragué la medicina. El pecho se apretó como en un torno y por un momento pensé que ese era el fin. Pero el ataque cedió, dejando tras de sí sudor frío y temblor en las manos. No pensaba irme. No podía dejar a mi hijo en peligro aunque me odiara. Algo ocurría en Pine Ridge, algo oscuro y peligroso, y Jason estaba en el epicentro sin saberlo. En lugar de empacar, saqué mi libreta y comencé a anotar metódicamente los hechos. Las matrículas de los autos de Ellen y el sheriff, la hora de su encuentro, la descripción del tercer hombre. Dibujé un mapa aproximado del pueblo, marcando los lugares de los encuentros y posibles vías de escape. Era trabajo de explorador minucioso, detallado, requiriendo atención a los más mínimos detalles. Al amanecer, abandoné silenciosamente la casa. Pero en vez de dirigirme al este, hacia la carretera que conducía a casa, me dirigí en dirección opuesta, hacia el motel de carretera Piña de Pino, en las afueras de Pine Ridge. La chica en recepción ni siquiera levantó la cabeza de su revista cuando pedí una habitación. «¿Cuántas noches?», fue lo único que preguntó. «Aún no lo sé», respondí. «Empecemos con una semana». $40 por noche», dijo, entregándome la llave. «Habitación 8 al final del pasillo. Desayuno de 7 a 9, pero no espere mucho, solo café y donuts». La habitación era pequeña, con muebles gastados y paredes tan delgadas que se oían los ronquidos del vecino. Pero me convenía, desde aquí podía observar lo que sucedía, permaneciendo invisible. No podía dejar a mi hijo en peligro, aunque me odiara. Al final, proteger a nuestros hijos es el último deber de un padre, y estaba decidido a cumplirlo, costara lo que costara. Capítulo 2. Oscuros secretos de Pine Ridge. No podía dormir. Me revolvía en la chirriante cama del motel, escuchando cómo goteaba agua en algún lugar y zumbaba el viejo refrigerador. La habitación en Piña de Pino era exactamente como todos los moteles baratos en las afueras de pequeños pueblos, con cortinas descoloridas, papel tapiz amarillento y una capa de polvo en la pantalla de la lámpara. Los pensamientos sobre mi hijo no me daban paz. Quizás realmente me había equivocado. Tal vez mi viejo cerebro, traumatizado por Vietnam y la pérdida de mi esposa, simplemente se aferraba a la posibilidad de ser útil nuevamente. No lo sabía, pero una cosa sabía con certeza: necesitaba revisar el estado de mi corazón.
El cardiólogo de Baltimore había sido terriblemente serio cuando hablaba del posible desenlace, y yo no quería morir antes de asegurar. El Hospital Regional de Pine Ridge se ubicaba en un edificio de 3 pisos de ladrillo rojo con columnas blancas, arquitectura típica de los años 50. Dentro olía a antiséptico y muebles viejos. En el mostrador de registro estaba sentada una enfermera con una mata de pelo rojo y ojos cansados. Me miró sin mucho interés. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito revisar mi corazón, dije, sacando mi historial médico, que prudentemente había traído de casa. Tengo una cardiopatía isquémica y mi cardiólogo recomendó revisiones regulares, especialmente durante viajes. Tomó la tarjeta, la revisó y asintió. El doctor Phelps está haciendo rondas ahora, pero su asistente puede atenderlo. Complete estos formularios y espere en el pasillo. Me senté en una silla de plástico y comencé a llenar los formularios, observando al personal por el rabillo del ojo. No me interesaba tanto mi corazón como el control de medicamentos. Los primeros signos de narcotráfico serio siempre se manifiestan en hospitales: desaparición de ciertos fármacos, extrañas interrupciones en los suministros, recetas emitidas a pacientes inexistentes. Estaba tan absorto en la observación que no noté de inmediato al hombre que se detuvo cerca. Estaba apoyado contra la pared, delgado, de estatura media, con pelo oscuro siempre alborotado y ojos marrones hundidos que parecían absorberlo todo. Sus manos temblaban ligeramente y en su bata blanca se veían manchas de café. Me miraba como intentando recordar dónde me había visto antes. Le devolví la misma mirada, tratando de entender qué me resultaba familiar en él, y entonces dijo: «Usted es el padre de Jason». No era una pregunta, asentí lentamente, tratando de no mostrar sorpresa. «¿Conoce a mi hijo?» «Servimos juntos», respondió simplemente. «Tomás Ramírez, pero todos me llaman Doc». Y entonces recordé su fotografía estaba en la repisa de la chimenea de Jason. Un grupo de soldados, todos en camuflaje, polvo de Afganistán en sus rostros. Solo que aquel tipo en la foto parecía más fuerte, más saludable. El hombre frente a mí claramente había pasado por algún infierno. «Ramón Gutiérrez», me presenté, estrechando su mano y notando que su palma estaba seca y caliente. Doc miró a su alrededor, como verificando si alguien nos escuchaba, luego asintió hacia un pasillo de servicio. «Venga conmigo. No creo que su corazón necesite revisión más que usted necesita una conversación». Lo seguí, sintiendo una confianza instintiva hacia este hombre demacrado. Pasamos varios consultorios, bajamos por una escalera y llegamos a una pequeña habitación llena de cajas con medicamentos y materiales estériles. «¿Por qué está aquí, señor Gutiérrez?», preguntó cerrando la puerta, y no me hable del corazón. Vi cómo estudiaba nuestro sistema de control de medicamentos. «¿Qué busca?». Dudé solo un momento. Algo en este hombre, quizás la misma vigilancia cansada que veía en el espejo cada mañana, me inspiraba confianza. «Mi hijo está en peligro», dije en voz baja, y no me escucha. Algo cambió en los ojos de Doc. Me miró atentamente, luego sacó del bolsillo de su bata unas llaves. «Espere aquí», dijo y salió. Regresó 5 minutos después con 2 tazas de café de una máquina expendedora. «¿Qué exactamente vio?», preguntó sin preámbulos, ofreciéndome un vaso de plástico. Le conté todo el encuentro de Ellen con el sheriff en la cafetería, la entrega del paquete junto al puente, la reacción de Jason ante mi advertencia. Con cada palabra, el rostro de Doc se volvía más sombrío. Cuando terminé, guardó silencio largo rato, golpeando la pared con los dedos. Finalmente dijo: «Es peor de lo que pensaba». Se levantó y se acercó a un armario cerrado, sacó una llave de su manojo y lo abrió. Dentro, en lugar de los medicamentos esperados, había estantes vacíos con etiquetas. «¿Ve esto?», Doc señaló el armario medio vacío. «Aquí deben guardarse analgésicos, opioides y otros medicamentos de control estricto.
Hace 3 meses había el doble y no hemos usado tantos con pacientes. Cerró cuidadosamente el armario y se volvió hacia mí. Warren tiene a todo el pueblo agarrado por el cuello. 2 farmacias cerraron el año pasado la competencia, con sus suministros resultó imposible. Controla todo lo que entra y sale del pueblo. ¿Y qué tiene que ver la esposa de mi hijo en esto? Doc sonrió amargamente, y en esa sonrisa vi el reflejo de un dolor personal. Ellen intentó seducirme hace 6 meses para obtener acceso a recetas médicas y medicamentos, dijo, mirando sus manos temblorosas. Me negué y al día siguiente mi coche fue quemado supuestamente un accidente, un cortocircuito. ¿Por qué no acudiste a la policía? Pregunté, aunque la respuesta era obvia. A Warren rió, pero sin alegría en su risa, o a su adjunto Harry, que es primo de su esposa. Este es un pueblo pequeño, señor Gutiérrez. Aquí todos están comprometidos o intimidados. Se acercó más, bajando la voz. Según mi paciente del servicio de carreteras, el sheriff usa las rutas turísticas de Hudson como cobertura para trasladar drogas a través de pasos donde se han reforzado las patrullas de carretera. Su hijo, sin saberlo, se ha convertido en la cobertura perfecta. ¿Quién sospecharía de un respetado instructor de supervivencia, un veterano con reputación impecable, que en su grupo pudiera colarse un mensajero? Algo frío y pesado se instaló en mi pecho. Hudson no tiene nada que ver con esto, dije firmemente. Lo sé, asintió Doc. Hudson es un buen hombre. Él, su voz tembló, me sacó del infierno de la adicción después de regresar de Afganistán. Cuando todos me dieron la espalda, él estuvo ahí, me obligó a tratarme, encontró trabajo. Estoy en deuda eterna con él, pero no pude hacer nada cuando trajo a esa mujer y la presentó como su prometida. Ella lo cautivó y yo estaba demasiado débil para cambiar algo. Recordé los ojos marrones de Ellen fríos, calculadores, y entendí que realmente podría haber cautivado a mi hijo, hambriento de calor familiar. Necesitamos pruebas, dije, de otro modo Hudson nunca creerá. Doc miró cautelosamente al pasillo, se aseguró de que no hubiera nadie y cerró la puerta más firmemente. Le ayudaré, dijo, pero debo advertirle. Si Warren descubre que estamos excavando bajo él, ambos terminaremos en bolsas para cadáveres en lo profundo de los Apalaches. Sonreí, sintiendo despertar algo largamente olvidado, la emoción de la casa. Hijo, sobreviví en Vietnam cuando tus padres aún iban a la escuela. No es tan fácil meterme en una bolsa. Los siguientes 2 días nos convertimos en un verdadero grupo de vigilancia con Doc. Él tenía un micrófono direccional y lo modificamos para grabar conversaciones a distancia. Compré en la ferretería unos prismáticos, una red de camuflaje y 2 radios. Doc pidió prestada a un amigo una vieja furgoneta de mantenimiento en la que podíamos movernos desapercibidos por el pueblo. Dividimos las responsabilidades. Doc vigilaba a Ellen, yo observaba al sheriff. Cada noche nos reuníamos en mi habitación, comparando notas y armando un panorama general. Sorprendente cómo regresan las viejas habilidades, pensaba, estableciendo un puesto de observación en la colina con vista a la oficina del sheriff. Como si no hubieran pasado estos 50 años y yo fuera nuevamente teniente de una compañía de reconocimiento, rastreando movimientos del Vietcong en la jungla. Al segundo día de observaciones, Doc y yo estacionamos la furgoneta frente a la oficina de la empresa de Hudson. Desde detrás de los cristales tintados, registramos todo lo que sucedía, cómo Ellen llegaba antes que todos, cómo copiaba documentos, cómo escondía algo en su bolso antes de la llegada de los empleados. Al mediodía fue al supermercado y la seguimos a una distancia segura. El micrófono y los prismáticos nos ayudaron a ver y escuchar cómo entregaba un sobre al ayudante del sheriff junto al estante de conservas. Su conversación fue breve y concisa. Aquí están las rutas actualizadas para la próxima semana, dijo Ellen, entregando un sobre grueso. Hudson planea cambiar el camino estándar debido a un derrumbe en el sendero oriental.
Ray no estará contento, respondió el ayudante, ocultando el sobre en su bolsillo interior. Ya acordamos con los muchachos el punto de entrega en el lugar habitual. Dile que no se preocupe. Convenceré a Jason de volver a la ruta anterior. Diré que habrá un grupo que necesita un sendero más ligero. Cuando se separaron, Doc se volvió hacia mí con el rostro pálido. Dios mío, están coordinando el transporte de sustancias prohibidas por las rutas de Jason, susurró. Si planean una entrega grande y Jason tarde o temprano se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado, sospecha algo. No terminó la frase, pero ambos entendimos lo no dicho. Jason podría convertirse en testigo y Warren no dejaba testigos. Apreté los puños en silencio, sintiendo hervir en mí la rabia, no esa ira caliente y juvenil que empuja a la imprudencia, sino fría, calculadora, que hace funcionar el cerebro con más claridad. Debemos advertir a Jason, dije inmediatamente. Llamé a mi hijo cada hora, pero siempre atendía a Ellen, diciendo que Jason estaba ocupado o fuera de cobertura. Cuando a la tercera vez preguntó irritada si quería dejar un mensaje, comprendí que esto no podía continuar así. El tiempo se agotaba y yo no avanzaba. Hay que ir a su casa, decidí ahora mismo. Iré con usted, se ofreció Doc, pero negué con la cabeza. Mejor no, si aparecemos los dos parecerá una conspiración, me las arreglaré. Doc aceptó a regañadientes, dándome su número de teléfono y haciéndome prometer que llamaría si algo salía mal. Acercándome a la casa de mi hijo, vi que el SUV plateado de Ellen estaba en el camino de entrada. Así que estaba en casa. Esto complicaba la tarea, pero no había opción. Jason debía conocer la verdad. Toqué el timbre, preparándome internamente para una conversación difícil. La puerta se abrió y en el umbral estaba Ellen. Durante unos segundos nos miramos en silencio, luego dijo con una sonrisa fría. No entendió la indirecta, Ramón. Jason dejó claro que no quiere verlo. No se ofenda, pero creo que lo echó. No le guardo rencor por eso. Necesito hablar con mi hijo, dije, tratando de mantener la calma. Es importante. Está ocupado, cortó, bloqueando el paso, y aunque no lo estuviera, no hablaría con usted. Ya ha hecho suficiente daño a nuestra familia con sus acusaciones delirantes. Di un paso adelante, intentando rodearla. Escucha, no sé en qué has metido a mi hijo, pero... Un paso más, su voz se endureció y llamaré a la policía por allanamiento de morada. En sus ojos no veía miedo, solo frío cálculo y la seguridad de alguien acostumbrado a que las amenazas funcionen. Retrocedí, pero no me rendí. Ellen piensa en lo que estás haciendo si Jason descubre la verdad. Ya conoce su verdad, me interrumpió, y ha hecho su elección, lárguese. Mientras me dirigía al coche, oí el sonido de un vehículo aproximándose. Un todoterreno policial blanco y negro se detuvo junto a la casa, y de él bajó un joven ayudante del sheriff, el mismo a quien Ellen había entregado el sobre. Señor Gutiérrez, me llamó, el sheriff Warren me pidió que le entregara esto. Me tendió un sobre con sello oficial. ¿Qué es esto?, pregunté sin apurarme a tomarlo. Una advertencia sobre acoso inadmisible, respondió con voz monótona. El siguiente paso será una orden de arresto. El sheriff le recomienda encarecidamente que abandone el condado. Tomé el sobre, luchando contra el deseo de arrojarlo a su rostro presuntuoso. Dígale al sheriff que recibí su advertencia. El ayudante asintió, subió al coche y se fue, mientras yo quedé de pie, apretando en mi mano el papel que en esencia no era una advertencia, sino una declaración de guerra. La mañana siguiente comenzó con mi decisión de reunirme con Doc. Al llamarlo, supe que estaba en turno matutino y solo podría verme al mediodía. Salí del estacionamiento del motel con intención de desayunar en la cafetería de las afueras, cuando noté en el espejo retrovisor las luces de un coche patrulla. Maldiciendo, me detuve en el arcén. Dos oficiales se acercaron al coche, jóvenes, con miradas duras.
Uno de ellos golpeó la ventanilla. Licencia y documentos del vehículo, por favor. Les entregué lo solicitado. ¿Cuál es el problema, oficial? Control rutinario, respondió examinando mis documentos. Salga del vehículo, por favor. Obedecí sabiendo que discutir era inútil. Claramente buscaban una excusa para arrestarme. Abra el maletero, señor. Mientras un oficial revisaba el maletero, el segundo comenzó a registrar el interior. Después de unos minutos, se enderezó sosteniendo un pequeño paquete con polvo blanco. Mire lo que tenemos aquí, pronunció con fingida sorpresa. Parece algo prohibido, a su edad, abuelo. Eso no es mío, dije, sintiendo cómo la fría rabia cedía ante la preocupación. Ustedes mismos lo han puesto. Todos dicen eso, sonrió burlonamente el oficial. Dese la vuelta y ponga las manos sobre el capó. Me registraron, me pusieron esposas y me llevaron a la comisaría, un pequeño edificio de ladrillo con una bandera en la entrada y rejas en las ventanas. Dentro me condujeron a una celda de detención preventiva, me quitaron las esposas y cerraron la puerta. La celda era diminuta, con un catre metálico, un delgado colchón y un inodoro sin asiento en la esquina. Por la ventana enrejada del techo se filtraba una débil luz. Me senté en el catre, evaluando la situación. No podían retenerme mucho tiempo. Las drogas plantadas no eran suficientes para una acusación grave, ni siquiera tenían mis huellas, y mi historial era impecable. Era simplemente un modo de intimidar, de mostrar poder. Una hora después, la puerta de la celda se abrió y en el umbral apareció el sheriff Warren, un rubio alto, con porte militar y fríos ojos azules. Me miraba con una ligera sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Gutiérrez, pronunció arrastrando las palabras, no entiende las indirectas. Pero sí entiendo de pruebas plantadas, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Rió como si hubiera oído un buen chiste. ¿Qué pruebas? Mis oficiales solo hacían su trabajo. Nuestro pueblo sufre de narcotráfico, revisamos a todos los visitantes, y he aquí el resultado. ¿Qué quiere, sheriff? La sonrisa desapareció de su rostro. En nuestro pueblo no nos gustan los forasteros que meten la nariz donde no les incumbe. Especialmente viejos, enfermos, que pueden morir en cualquier momento de un ataque cardíaco en la celda. No era una amenaza velada, era una promesa directa. Comprendí que difícilmente saldría de allí sin intervención externa. Y como respuesta a mis pensamientos, en el pasillo se oyeron voces fuertes, y segundos después en la puerta de la celda apareció Doc Ramírez. Vestía bata blanca, con estetoscopio al cuello, y parecía la personificación de la autoridad médica. Sheriff, su voz era firme y oficial. Recibí un mensaje de que ha detenido a un paciente con insuficiencia cardíaca grave. ¿Por qué no hubo solicitud de evaluación médica? Warren se volvió hacia él, entrecerrando los ojos. Tenemos aquí a un viejo visitante detenido con drogas, doctor. No hay necesidad de evaluación. En serio, Doc arqueó una ceja, pues el abogado del hospital regional opina diferente. El señor Gutiérrez tiene una enfermedad cardíaca documentada. Si algo le sucede en su celda sin un examen médico previo, será su responsabilidad, y en los titulares de los periódicos, por supuesto. El sheriff dudaba, evidentemente sopesando opciones. Finalmente dio un paso atrás. Bien, doctor, llévese a su paciente, pero que recuerde la próxima vez no será tan fácil. Mientras me procesaban para salir, devolviéndome mis pertenencias, Warren se acercó y susurró, de modo que solo yo oyera. Váyase mientras esté ileso, de otro modo lo encontrarán con sobredosis en la habitación del motel. Un accidente lamentable con un anciano que perdió la cuenta de sus pastillas. Afuera, Doc me ayudó a sentarme en su coche. Mis manos temblaban no de miedo, sino de ira. Arriesgaste mucho, dije, cuando nos alejamos de la comisaría. Ahora tú también estás en su lista.
Llevo allí mucho tiempo, respondió sombríamente. Simplemente hasta ahora me necesitaban, soy el único médico dispuesto a trabajar por un salario miserable en este agujero. Pero ahora ambos necesitamos ayuda y sé dónde encontrarla. La última parada no es solo un bar, explicaba Doc, mientras conducíamos por una sinuosa carretera hacia el límite del condado. Es un lugar donde hay alguien que puede ayudarnos. ¿Y a quién buscamos allí?, pregunté. Se llama Sarah Collins, teniente del departamento antidrogas del condado vecino. Según los rumores, lleva un año intentando encontrar el rastro de Warren, pero no tiene jurisdicción en Pine Ridge. El bar resultó ser un edificio de madera de una planta con un letrero de neón y un estacionamiento lleno de camionetas desgastadas. Dentro estaba oscuro, olía a cerveza y patatas fritas. Había pocos clientes, varios camioneros en la barra, un par de lugareños en la mesa de billar, una mujer solitaria en un rincón. Doc asintió hacia la mujer. «¿Ves ella?» Nos acercamos a su mesa. Collins resultó ser una mujer baja, de complexión atlética, con cabello castaño corto y penetrantes ojos grises. Parecía tener entre 35 y 40 años. Al aproximarnos se tensó y noté cómo su mano instintivamente se movió hacia su cintura, donde probablemente llevaba una pistola. Doc asintió. «Tiempos invernos que necesitan hablar», intervine, sobre Ray Warren y el narcotráfico a través de Pine Ridge. «No sé de qué habla», abuelo cortó, «y no me involucro en conversaciones con extraños sobre actividades ilegales». Entendía su cautela. En su posición, la confianza equivalía a la muerte, pero no tenía tiempo para largos cortejos. «Sé quién es usted. Puede confiar en mí. Tengo pruebas de que el sheriff Warren y Ellen Walker usan las rutas turísticas de la empresa de mi hijo para transportar drogas», dije directamente. «Tengo fotografías de encuentros, grabaciones de conversaciones y un testigo que puede confirmar su participación en el tráfico ilegal». Guardó silencio, pero vi que había despertado su interés. «Y además», añadí, sacando el sobre que me había entregado el ayudante del sheriff, «quizás le interese saber cómo Warren intimida a los disidentes». Sarah tomó el sobre, revisó el contenido y nos invitó a sentarnos con un gesto. «Muéstreme lo que tiene», dijo en otro tono. Puse sobre la mesa las fotografías que había tomado con mi viejo teléfono y los registros que habíamos llevado con Doc. Los estudió en silencio, metódicamente, como profesional. «Llevo un año intentando localizar la fuente del narcotráfico», finalmente confesó, «pero no tengo derecho oficial a investigar en Pine Ridge. Cada vez que nos acercamos, el rastro se pierde en la frontera del condado». Sacó de su bolsillo su teléfono, abrió una foto y nos la mostró. «Este es Mikel Lennox, nuestro agente encubierto. Fue a Pine Ridge hace 3 meses y desapareció. Oficialmente renunció y se fue a California. Extraoficialmente su cuerpo apareció en el estado vecino con una bala en la nuca. La policía local cerró el caso como suicidio de un drogadicto». Doc palideció y yo sentí cómo se me encogía el estómago. «Warren no es solo un policía corrupto», continuó Sarah, «es un psicópata peligroso, tiene su gente en todas partes y no se detendrá ante nada». «¿Qué hacemos?», preguntó Doc. Sarah pensó, golpeando la mesa con los dedos. «Necesito hablar con mis superiores. Quizás con sus pruebas podamos obtener una orden de un juez federal para investigar, pero llevará tiempo». «No tenemos tiempo», objeté. «Mi hijo podría estar en peligro en cualquier momento». Me miró atentamente. «¿Qué propone?» «Seguir recopilando pruebas», dije, «y estar listos para intervenir cuando se sepa de la próxima entrega importante». Sarah asintió. «Puedo proporcionar apoyo limitado. Algunos de mi gente viven aquí en la zona ciega, pero habrá que actuar con mucho cuidado. Si Warren sospecha algo, inmediatamente comenzará a limpiar cabos sueltos». Sacó de su bolsillo un pequeño teléfono y me lo dio.
Este aparato está protegido contra escuchas, úselo solo para comunicarse conmigo. Cuando salíamos del bar, Sara puso su mano en mi hombro. Su hijo está en peligro real, no dejan testigos. Lo sé, respondí, sintiendo cómo el peso de estas palabras presionaba mi corazón, por eso estoy aquí. En el crepúsculo, Doc y yo regresábamos a Pine Ridge, sabiendo que habíamos entrado en un juego donde la apuesta no era solo nuestra vida, sino también la vida de mi hijo. Y por primera vez en muchos años, recé no a Dios, en quien hacía tiempo había dejado de creer, sino a mis viejos instintos de explorador, que nunca me habían fallado. Capítulo 3. El secuestro. Pasé una noche sin dormir en el motel, repasando mentalmente el encuentro con Sarah Collins. Había prometido mantener contacto a través del teléfono protegido, pero advirtió que obtener órdenes federales es un proceso lento y Warren se volvía cada vez más sospechoso. «Está cubriendo sus huellas», dijo al despedirnos. Esas palabras no me dejaban dormir. La lluvia golpeaba el techo del motel, contando el tiempo que nos quedaba cada vez menos. Yacía mirando el techo, pensando en Jason. Mi hijo, mi sangre tan terco como yo mismo. ¿Podría él mismo sospechar algo? ¿O el amor ciego hacia Ellen había nublado completamente su juicio? Mi pregunta obtuvo respuesta al día siguiente. Doc llamó temprano por la mañana, su voz sonaba alterada. «Jason me llamó hace una hora, quiere reunirse en la última parada al mediodía, dice que es urgente». Mi corazón saltó un latido. «Está bien». Sonaba extraño, tenso, dijo que encontró algo que necesito ver. «Iré contigo», dije con determinación. No objetó Doc, concertó la reunión específicamente fuera del condado, lo que significa que teme ser visto. «Si lo ve a usted, podría irse. Permítame hablar con él primero». Acepté a regañadientes, aunque me disgustaba la idea de inactividad. Doc prometió llamar inmediatamente después de la reunión y colgó. Las siguientes 4 horas las pasé como fiera enjaulada, midiendo la habitación a pasos, mirando por la ventana, revisando el teléfono protegido. Doc llamó exactamente a las 2 de la tarde. «Él sabe», fue lo primero que dijo Ramírez, al menos sospecha. «¿Qué pasó?» Jason descubrió incongruencias en los informes financieros de la empresa. Y además, cuando revisaba el almacén de equipos, encontró una mochila con doble fondo. Dentro había restos de polvo blanco. Maldije entre dientes. «Eso no es todo», continuó Doc. «Ha notado que Ellen se comporta extraño, corta conversaciones telefónicas cuando él aparece, inventa razones para cambiar rutas planificadas». Recordó sus advertencias. Me creyó, contuve la respiración. «No del todo», dijo, «quizás el viejo tenía razón sobre Ellen y el sheriff, pero debo comprobarlo yo mismo. Planea seguirla esta noche». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Es demasiado peligroso si comprenden que sospecha». Le dije lo mismo, suspiró Doc, «pero ya conoce a Jason, tan terco como usted». Sí, conocía a mi hijo. Incluso criado sin mi influencia, había heredado los peores rasgos de mi carácter: terquedad inquebrantable y necesidad de descubrirlo todo por sí mismo. «¿Dónde está ahora?» Regresó a Pine Ridge. Dijo que Ellen debe reunirse con alguien esta noche y quiere seguirla. Sentí opresión en el pecho, esto era malo, muy malo. «Debemos advertirle». Apagó el teléfono, Doc sonaba culpable, dijo que teme que lo estén escuchando, prometió contactar mañana. Apreté los puños tan fuerte que las uñas se clavaron en mis palmas. Mañana podría ser tarde. Al anochecer, Doc y yo estacionamos en el denso bosque en la colina, desde donde se veía la casa de Jason. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero que dificultaba la observación. Nos sentamos en la vieja furgoneta, mirando a través de prismáticos por el cristal empañado por el agua. A las 8, el SUV plateado de Ellen salió del garaje. Un minuto después lo siguió un Jeep negro que no había visto antes.
Al volante estaba Jason en una chaqueta oscura con capucha. No es su coche, observó Doc. Debe haberlo alquilado para que ella no lo reconozca. Mantuvimos una distancia prudencial, siguiendo los dos vehículos por la sinuosa carretera montañosa. Ellen conducía con seguridad, sin mirar atrás, evidentemente sin sospechar vigilancia. Giró en un estrecho sendero forestal, apenas distinguible en la oscuridad. ¿A dónde va?, murmuré escudriñando la oscuridad. Es un viejo sendero de caza, respondió Doc. Lleva a cabañas abandonadas en la cara norte de la montaña. Antes había un club de caza, pero lo cerraron hace unos 10 años. Ahora esas cabañas las usan contrabandistas y adolescentes que buscan un lugar para beber. Jason detuvo su vehículo a buena distancia del sendero, apagó las luces y continuó a pie. Decidimos seguir su ejemplo, dejamos la furgoneta y avanzamos por el bosque, tratando de mantenernos paralelos al sendero. La lluvia había convertido el suelo en un lodazal resbaladizo. Sentía dolor en la rodilla con el fragmento, pero avanzaba obstinadamente, agarrándome a ramas de árboles para mantener el equilibrio. Doc se movía a mi lado, respirando pesadamente. Los años de adicción habían pasado factura a sus pulmones. Media hora después vimos luz una vieja cabaña de caza, construida toscamente con troncos oscurecidos por el tiempo. Junto a ella había 4 vehículos: el SUV plateado de Ellen, el Jeep policial de Warren, un Ford negro con cristales tintados y una vieja camioneta. Tomamos posición en una pequeña elevación, ocultos por arbustos de enebro. Desde allí, por la rendija entre contraventanas mal cerradas, se veía el interior de la cabaña. Dentro ardía una lámpara de queroseno, iluminando una tosca mesa cubierta de mapas y algunos paquetes. Alrededor de la mesa estaban Ellen, Warren y 2 hombres desconocidos con mandíbulas pesadas y ojos fríos. «Su gente», susurró Doc. «El de la izquierda es Mike Garvey, ex matón de Greenville. El de la derecha, Larry Thompson, ex marine con mala reputación. Ambos cumplieron condena por agresión». Se inclinaban sobre un mapa y él señalaba algo, deslizando su dedo por el papel. Su rostro, normalmente tranquilo y amable, ahora parecía duro y concentrado. La máscara finalmente había caído. «Aquí, en el arroyo del oso, es el lugar perfecto», nos llegó su voz. «El sendero es estrecho, con precipicio a ambos lados. Se puede simular una caída». Warren asintió sin apartar los ojos del mapa. «Y sin testigos, en esta época del año nadie pasa por allí». Mi estómago se contrajo en un nudo frío. Planeaban un asesinato, el asesinato de mi hijo. De repente, desde el bosque se oyó el crujido de una rama seca. Todas las cabezas en la cabaña se volvieron hacia la ventana y Warren sacó una pistola. «Comprueben», ordenó brevemente a los matones, que salieron disparados, encendiendo potentes linternas. Doc y yo nos quedamos inmóviles, pegados al suelo. Los rayos de luz se deslizaban por la maleza, acercándose a nuestro escondite. Uno de los hombres de Warren pasó literalmente a 1 metro de nosotros, pero la lluvia y la oscuridad ocultaron nuestra presencia. «Había alguien aquí», gritó el segundo matón señalando arbustos aplastados. «El rastro va hacia la carretera». Sentí como mi corazón saltaba un latido. Jason, habían notado a Jason. Doc y yo nos miramos, entendiéndonos sin palabras. Teníamos que llegar rápidamente al coche y avisar a Sarah. Moviéndonos con cautela, nos retiramos más profundamente en el bosque, manteniéndonos alejados de los perseguidores, cuyas linternas parpadeaban entre los árboles. Cuando ya estábamos casi en la furgoneta, en el bosque resonaron gritos, luego un golpe sordo y maldiciones escogidas. «Lo atraparon», murmuró Doc palideciendo. Apreté los dientes, luchando contra el deseo de correr en ayuda. Éramos 2 contra 5 personas armadas, sin contar a Ellen. Un enfrentamiento directo terminaría rápida y malamente. «Hay que llamar a Sarah», dije, sacando el teléfono protegido.
En estas montañas no hay señal, negó con la cabeza Doc. Necesitamos llegar a la carretera principal. Llegamos a la furgoneta y condujimos hacia la carretera, mirando constantemente atrás no fuera a seguirnos un coche patrulla. Ya en zona de cobertura, inmediatamente marqué el número de Sara. Han capturado a mi hijo, dije sin preámbulos, en la vieja cabaña de caza en la parte norte de la reserva. Mi contacto acaba de informarme de actividad en esa zona, respondió. Voy para allá. ¿Dónde están ustedes? A 10 millas de la cabaña, en la carretera 14. Quédense allí, enviaré a alguien por ustedes. No hay tiempo, objeté. Hablaban de un accidente en el arroyo del Oso. Planean simular que Jason cayó por el precipicio. Hubo una pausa pesada en el teléfono. Escúcheme atentamente, finalmente dijo Sara, no hagan tonterías. Estoy reuniendo un equipo, pero llevará tiempo. La ayuda llegará en 2 horas, no antes. En 2 horas podría ser tarde, objeté. Si irrumpen allí sin apoyo, morirán todos usted, su hijo, el doctor Ramírez. Warren no deja testigos. Entendía su lógica, pero no podía simplemente sentarme y esperar mientras mi hijo estaba en peligro. Tengo un plan, dije tras una pausa, pero necesitaremos su apoyo cuando llegue. La persona en quien confía trabaja como guardabosques, Jim Tucker, ¿verdad? Como lo sabe, en su voz se notaba sorpresa. Mi trabajo en Vietnam, respondí brevemente, conocer lo que no debo saber, contáctelo, que nos encuentre en la vieja cabaña de guardabosques en la ladera occidental, es lo más cercano al arroyo del Oso. Sara guardó silencio, evidentemente sopesando opciones. Bien, dijo finalmente, pero tengan cuidado, si algo sale mal, retírense inmediatamente. Es una orden, señor Gutiérrez. Sonreí en la oscuridad. Estoy jubilado, teniente, ya no necesito cumplir órdenes. Jim Tucker, un hombre delgado con rostro curtido y mirada penetrante, nos encontró en la cabaña del guardabosques exactamente a medianoche. Parecía preocupado, pero compuesto. Sara dijo que tienen problemas, comenzó sin preámbulos, estrechándonos las manos, algo relacionado con Warren y el arroyo del Oso. Han secuestrado a mi hijo, dije, planean simular un accidente. Tucker se ensombreció. Noté movimiento extraño en los senderos esta noche. Pensé que eran cazadores furtivos, por eso informé a Sara. Sacudió la cabeza. Pocos conocen estos lugares. Si eligieron el arroyo del Oso, lo han planeado todo. Hay un cañón profundo, un lugar terrible incluso de día. El cuerpo podría no encontrarse en semanas. Tragué saliva. ¿Cómo llegar allí? Tucker desplegó un mapa sobre el capó de su Jeep. Hay un sendero más corto por la ladera occidental. Solo lo usan guardabosques para revisar trampas fotográficas para animales. Si llevan a su hijo por la carretera principal, podemos adelantarlos saliendo aquí. Señaló un punto en el mapa, pero es una ruta difícil, especialmente con lluvia y oscuridad. Lo lograremos, dije con seguridad, aunque el dolor en la rodilla ya se hacía notar. En la cabaña hay equipamiento, continuó Tucker. Cuerdas, linternas, botiquín, tomen todo lo necesario. Mientras tanto, Doc preparaba su bolsa médica, añadiendo medicamentos de las reservas del guardabosques. No sé en qué estado encontraremos a Jason, murmuró, verificando jeringas. Hay que estar preparados para todo. Mientras nos preparábamos, Tucker recibió un mensaje por radio. Escuchó frunciendo el ceño, luego se volvió hacia nosotros. Acaban de avistar 2 vehículos moviéndose por la carretera norte hacia el arroyo del Oso, un todoterreno policial y un Ford negro. Sentí cómo todo se contraía en mi interior. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si salimos ahora y nos movemos rápido, podemos interceptarlos en el arroyo, respondió Tucker, pero no será fácil. Revisé los bolsillos de mi chaqueta, cuchillo militar, brújula, prismáticos.
Palpé en el bolsillo del pantalón la cajita con medicamentos cardíacos. No ahora, ordené mentalmente a mi viejo y desgastado corazón. Aguanta un poco más. Hora de partir, ordené, y salimos bajo la lluvia y la oscuridad. El sendero del guardabosques resultó ser una pesadilla, una estrecha franja de tierra empapada, serpenteando por una pendiente escarpada. Cada paso requería concentración y la lluvia se colaba por el cuello, penetrando bajo la chaqueta. Mis viejos huesos crujían por la tensión, pero avanzaba obstinadamente, pensando solo en mi hijo. Doc se mantenía firme, aunque su respiración se volvía cada vez más ronca. Tucker se movía delante, deteniéndose ocasionalmente para que retomáramos aliento. Conocía estos lugares como la palma de su mano, eligiendo infaliblemente el camino en la oscuridad total. Tras una hora de arduo ascenso, alcanzamos un pequeño claro desde donde se veía el cañón del arroyo del Oso. Abajo, a la luz de la luna, brillaba la serpenteante cinta de agua y sobre ella se cernían escarpados acantilados. Aquí, señaló Tucker, deberían aparecer por aquel lado del barranco. Solo hay un lugar donde se puede acercar tanto al precipicio en coche. Tomamos posición tras un saliente rocoso que protegía de la lluvia y el viento. Doc sacó de su mochila un termo con café y lo sirvió en pequeñas tazas de plástico. El líquido caliente quemó mi garganta, pero me dio fuerzas. ¿Cómo actuaremos?, preguntó Tucker revisando su rifle. Necesitamos separarlos, dije, recordando viejos tiempos. Si están todos juntos, no tenemos oportunidad. Pero ¿cómo? Doc parecía preocupado. Son al menos 4 y todos armados. Reflexioné examinando el barranco. Una maniobra de distracción. Doc, ¿puedes imitar sonidos de un animal grande? Un oso, por ejemplo. Ramírez levantó las cejas sorprendido, pero asintió. No sé si un oso, pero algo idearé. Excelente. Cuando aparezcan, harás un sonido desde ese lado de los arbustos. Alguien seguramente irá a comprobar. Me ocuparé de él y ustedes me cubrirán y estarán listos para intervenir si algo sale mal. ¿Y si simplemente disparan a Jason a los primeros signos de peligro?, preguntó Tucker. No creo, negué con la cabeza. Warren quiere que todo parezca un accidente sin heridas de bala. Preferirán neutralizarnos que crear ruido innecesario. Discutimos los detalles del plan y de repente sentí una extraña calma, como si los últimos 50 años se hubieran evaporado y yo fuera nuevamente aquel joven teniente planeando una operación en la jungla. La diferencia es que ahora en juego estaba la vida no de soldados desconocidos, sino de mi hijo. La espera se alargó en tortuosos minutos. La lluvia gradualmente amainaba, las nubes se dispersaban, revelando un cielo estrellado. En algún lugar distante ululó un búho y ese sonido me pareció un presagio siniestro. Finalmente aparecieron faros en la carretera. 2 vehículos se movían lentamente por la sinuosa carretera montañosa, acercándose al borde del precipicio. Levanté los prismáticos y los vi, el todoterreno policial y el Ford negro. Se detuvieron a unos 100 metros del borde y 4 figuras salieron de los coches. 2 matones de Warren sacaron a alguien del asiento trasero del Ford, un cuerpo inerte que apenas parecía sostenerse en pie. Mi corazón se encogió. Jason, incluso a esa distancia, vi que estaba gravemente herido, su cabeza inclinada, ropa desgarrada y cubierta de manchas oscuras que solo podían ser sangre. Es hora, susurré, y nos movimos en un rodeo, acercándonos al lugar de los hechos desde diferentes direcciones. Tomamos posiciones en el denso sotobosque que rodeaba un pequeño claro al borde del precipicio. Desde aquí se veía claramente cómo 2 matones sujetaban a Jason, quien parecía inconsciente. Su rostro estaba cubierto de sangre, su ropa desgarrada, y su pierna derecha se arrastraba como si no pudiera apoyarse en ella. Uno de los secuaces de Warren, Larry, preparaba metódicamente un lugar al borde del abismo, despejando piedras y ramas.
El jefe dijo hacer todo creíble, murmuraba Larry, retrocediendo un paso y evaluando su trabajo, para que cualquier experto diga, sí, lo atacó un oso, huía de él y cayó. Terminemos pronto, gruñía Mike, mirando nerviosamente alrededor. No me gusta este lugar. Dicen que hay osos reales aquí. ¿Tienes miedo?, se burló Larry. No temas, Mickey, el tío Larry te protegerá. Mickey maldijo, apartándose de su compañero. En ese momento Jason gimió suavemente, recobrando la conciencia. Sus ojos se entreabrieron y vi en ellos dolor y miedo. Esto debía terminar ahora. Levanté la mano, dando la señal a Doc. Asintió y comenzó a ejecutar su parte del plan. Emitió un gruñido bajo y amenazante que resonó por el barranco. El sonido era tan realista que sentí escalofríos en la espalda. La reacción fue instantánea. Larry y Mike se quedaron paralizados, mirándose asustados. ¿Qué fue eso?, susurró Mike, agarrando nerviosamente su pistola. Parece un oso, respondió Larry, también sacando su arma. Comprueba, yo me quedaré con el chico. Mike se dirigió hacia donde provenía el sonido, iluminando el camino con una linterna. Su mano con la pistola temblaba, revelando nerviosismo. Se acercaba al lugar donde se escondía Doc, quien volvió a gruñir, esta vez más cerca. Doc gruñó de nuevo, ahora desde otro lado, confundiéndolo. Mickey entró en pánico, comenzó a girar, tratando de determinar la fuente del sonido. Era mi oportunidad. Mientras la atención de Larry estaba distraída con su compañero, me acerqué sigilosamente por detrás, usando los arbustos como cobertura. Mis viejos huesos protestaban contra tal acrobacia, pero la experiencia de explorador y la adrenalina hacían su trabajo. Quedé justo detrás de Larry, cuando éste miraba perplejo en la oscuridad. Un segundo y mi cuchillo militar se apoyó en su garganta, mientras mi otra mano tapaba su boca, impidiéndole emitir sonido alguno. Ni un sonido, susurré en su oído, o te cortaré la garganta más rápido de lo que puedas parpadear. Larry se quedó inmóvil, su cuerpo tenso, listo para resistir, pero yo estaba preparado. Con un movimiento preciso, presioné su arteria carótida, una técnica que me enseñaron hace medio siglo y que no había usado desde entonces. Los ojos de Larry se pusieron en blanco y se desplomó, perdiendo el conocimiento. Lo bajé cuidadosamente al suelo, atando sus manos con su propio cinturón. Mientras tanto, Doc imitaba rugidos de oso cada vez más cerca de Mike, haciéndole alejarse cada vez más del lugar. Tucker se le acercó sigilosamente por detrás y lo neutralizó de un movimiento, inmovilizándolo contra el suelo y doblándole el brazo tras la espalda. Agente federal, siseó, aunque era mentira, no te muevas si quieres vivir. Me abalancé hacia Jason, quien intentaba enfocar la mirada sin entender qué sucedía. Hijo, susurré, cortando cuidadosamente las cuerdas que ataban sus muñecas. Soy yo, estás a salvo. Jason parpadeó, tratando de comprender quién estaba ante él. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, un ojo hinchado, los labios partidos. Papá, finalmente articuló, has venido. Por supuesto que vine, dije, sintiendo un nudo en la garganta, siempre vendré por ti. Jason intentó sonreír, pero en vez de eso se crispó de dolor y perdió el conocimiento. Lo sostuve impidiendo que cayera y en ese momento Doc apareció a mi lado, comprobando rápidamente su pulso y pupilas. Conmoción cerebral, 2 costillas rotas, múltiples contusiones, diagnosticó. Necesitamos llevarlo inmediatamente a un lugar seguro y atenderlo. Tucker, que sujetaba a Mike atado, asintió hacia el bosque. Mi cabaña está a 1 milla de aquí, hay todo lo necesario. Levantamos cuidadosamente a Jason y nos encaminamos por el sendero que se alejaba del precipicio. Llevaba a mi hijo en brazos, sorprendido de dónde habían sacado fuerzas mi viejo cuerpo. Pero en ese momento podría haberlo llevado a través de todo el estado si fuera necesario. Apenas nos habíamos alejado del borde cuando oímos el sonido de un vehículo aproximándose.
Warren seguramente venía a comprobar si todo había salido según el plan. Rápido, susurró Tucker. Si descubre que su gente ha desaparecido, dará la alarma. Aceleramos el paso, adentrándonos en el bosque. A nuestras espaldas se oyeron gritos y maldiciones. Warren había descubierto a Larry atado. Nos buscará, dijo Tucker, cuando ya estábamos a media milla del lugar. Pero la lluvia borró las huellas y en estos bosques incluso de día es difícil encontrar a alguien. Sara pronto estará aquí, recordé, y tenemos a Mike, quien puede contar mucho sobre los asuntos de su jefe. Mike, a quien Tucker conducía delante de sí, miraba al suelo. No diré nada, Warren me alcanzará incluso en prisión federal. ¿Y qué hay de haber intentado matar a un oficial de fuerzas especiales? Dije en voz baja. Jason es un héroe de guerra. ¿Crees que te dejarán ir así sin más después de esto? Mike palideció, comprendiendo toda la gravedad de su situación. Llegamos a la cabaña del guardabosques cuando los primeros rayos del amanecer rozaban las copas de los árboles. Tucker abrió la puerta y llevamos a Jason adentro, colocándolo cuidadosamente en una estrecha litera. Doc inmediatamente se puso a trabajar, limpiando heridas y colocando férulas en las costillas rotas. Me quedé junto a él, incapaz de apartar la mirada de mi hijo. Su rostro, incluso cubierto de moretones y rasguños, parecía tranquilo, como si ahora, inconsciente, finalmente hubiera encontrado paz. Se recuperará, dijo Doc, como leyendo mis pensamientos, es fuerte. Como tú, padre, añadió Tucker, ofreciéndome una taza de café caliente. Acepté la taza, sintiendo temblar mis manos no de miedo o frío, sino de alivio. Mi hijo estaba vivo, golpeado, maltrecho, pero vivo, y yo estaba a su lado cuando me necesitaba. Por primera vez en muchos años, sentí que realmente cumplía mi deber como padre, y ese sentimiento era más fuerte que el cansancio, el dolor y el miedo. Daba sentido a cada latido de mi desgastado corazón. Capítulo 4. La venganza. El amanecer me encontró sentado junto al catre donde yacía mi hijo. Durante casi un día Jason permaneció inconsciente, mientras Doc luchaba por su vida en la estrecha cabaña del guardabosques. No me alejé de él ni un minuto, solo para estirar los huesos doloridos por la inmovilidad. Por la pequeña ventana se filtraba un rayo dorado de sol, el primero en varios días. Tucker dormitaba en una silla junto a la puerta, vigilando a nuestro prisionero Mike, a quien habíamos atado y manteníamos en un rincón. Por insistencia de Doc, tuvimos que darle un analgésico a Mike. Tucker, durante la detención, le había fracturado la muñeca. Miraba el rostro atormentado de mi hijo, las cicatrices frescas que sabía le acompañarían toda la vida, y en mi interior pulsaba una fría ira. Warren y Ellen pagarían por cada gota de sangre de Jason. Jason abrió los ojos cuando Doc cambiaba el vendaje de su cabeza. Al principio su mirada vagaba por la habitación, sin enfocarse, pero luego se detuvo en mí. Papá, su voz estaba ronca por la sed. Esto no es un sueño. No, hijo, me acerqué, ayudándole a incorporarse para beber un sorbo de agua de una taza. Estoy aquí, estás a salvo. Doc sonrió, satisfecho con el estado del paciente. Conmoción cerebral, 2 costillas rotas, múltiples contusiones, pero los órganos internos están intactos, informó. Se recuperará, es fuerte. Jason hacía muecas de dolor, pero tercamente intentaba sentarse. Le ayudé, colocando mi chaqueta doblada bajo su espalda. ¿Qué pasó?, preguntó mirando la cabaña. ¿Dónde estamos? En la cabaña del guardabosques. Tucker asentí hacia el guardabosques dormido. Doc, Tucker y yo te rescatamos cuando los hombres de Warren iban a arrojarte por el barranco del arroyo del oso. El recuerdo de lo que le había sucedido apareció en los ojos de Jason. Su rostro se contrajo de ira y dolor. Ellen estaba con ellos. Cuando me atraparon en la cabaña de caza, ella se reía mientras Warren me golpeaba. Asentí en silencio, sin saber cómo consolar a mi hijo.
La traición de un ser amado es una herida mucho más profunda que la de un cuchillo o una bala. Jason repentinamente me agarró la mano con tal fuerza que me sorprendió. Tenías razón, exhaló. Perdona por no creer. ¿Cómo pude insultarte así? El amor por mi esposa me cegó, estaba ciego y me atreví a expulsar a mi propio padre. No tengo perdón. Su voz se quebró y vi cómo mi hijo adulto, un soldado experimentado, apenas contenía las lágrimas. Apreté su mano con fuerza. Para disculpas habrá tiempo. Ahora necesitamos detener a Warren y a tu esposa. Jason se enderezó a pesar del dolor. En sus ojos apareció una determinación que conocía bien, la misma mirada que tenía yo cuando partía a misiones de las que no esperaban que regresara vivo. Sé dónde y cuándo será una entrega importante, dijo. Lo discutieron delante de mí, pensando que ya no podría contárselo a nadie. Tucker, despertado por nuestra conversación, alcanzó su radio. Hay que contactar con Sarah, dijo, ya debe estar cerca. Media hora después, la cabaña del guardabosques se convirtió en el cuartel general de una improvisada operación especial. Sarah Collins llegó con un grupo mínimo de apoyo, solo aquellos en quienes confiaba incondicionalmente. 4 hombres y una mujer, todos con porte militar y rostros tensos, se situaron alrededor de la mesa donde se había desplegado un mapa. Bien, comenzó Sarah, ¿qué sabemos? Jason, superando el dolor, señaló un punto en el mapa. Mañana al mediodía, en la misma cabaña de caza donde me torturaron, tendrá lugar una entrega importante. Por fragmentos de conversación que escuché, se trata de unos 50 kilos de sustancias prohibidas que luego distribuirán por las rutas de mi empresa, mezclándolas en grupos turísticos normales. ¿Cómo planean ejecutarlo?, preguntó Sarah, tomando notas en su libreta. Ellen ideó un sistema. En la voz de Jason se notaba amargura. Parte de los clientes son falsos, trabajan para Warren, se inscriben en excursiones y llevan sustancias prohibidas, cruzando los límites de condados donde se han reforzado las patrullas de carretera. Los instructores, es decir, yo y mis empleados, ni siquiera sospechamos que servimos de cobertura para el narcotráfico. Inteligente, asintió Sarah. ¿Quién sospecharía de turistas con mochilas de montaña, especialmente cuando los guía un respetado veterano de fuerzas especiales con reputación impecable? Se volvió hacia su equipo. ¿Qué hay de la orden judicial? Uno de sus hombres, un individuo bajo con ojos atentos, le tendió una carpeta. El juez federal la firmó hace una hora. Tenemos derecho a realizar una operación con detención de sospechosos de narcotráfico. Excelente, Sarah parecía satisfecha, pero necesitamos pruebas irrefutables. Deben ser atrapados infraganti, dinero, drogas, todo debe quedar registrado. De otro modo, con las conexiones que tiene Warren, saldrá impune. Jason y yo intercambiamos miradas, entendiendo lo que pensaba el otro. Mi hijo no quería solo un arresto y un juicio, ansiaba justicia, quería ver el rostro de Ellen cuando comprendiera que había perdido. Tengo un plan, dijo Jason, y requerirá de todos nosotros sangre fría y acciones precisas. Al día siguiente, la operación para capturar al grupo narcotraficante se desarrollaba en la misma cabaña de caza donde habían torturado a Jason. El plan era simple y arriesgado a la vez, una táctica militar clásica que yo había usado en Vietnam: atraer al enemigo a su propio territorio, pero cambiar las reglas del juego. Tomé posición en la colina con prismáticos y un radiotransmisor, coordinando las acciones de todos los grupos. A pesar de las protestas de Doc, Jason insistió en participar. No dormiré tranquilo hasta ver cómo los arrestan, dijo obstinadamente. Finalmente lo ubicamos en un escondite junto a la cabaña, desde donde podía observar lo que sucedía sin exponerse a riesgos innecesarios. Sarah y su gente se distribuyeron por el perímetro, listos para irrumpir a la señal. Doc Ramírez esperaba en un coche con equipo médico por si alguien resultaba herido. Primer vehículo aproximándose, susurré por la radio.
notando cómo aparecía por la curva del camino forestal el SUV plateado de Ellen. Lo veo, respondió Sara, mantengan posiciones. Ellen lucía impecable al salir del coche, cabello rubio cuidadosamente arreglado, traje pantalón elegante, rostro sereno. Nada en su apariencia delataba a una persona que ayer se reía mientras golpeaban a su marido. Sacó del maletero un portafolio de cuero y se dirigió a la cabaña. 10 minutos después llegó el jeep policial de Warren. El sheriff vestía de civil jeans oscuros, chaqueta de cuero, gafas de sol que ocultaban sus fríos ojos azules. Miró cautelosamente los alrededores antes de tomar un maletín del coche y dirigirse a la cabaña. Warren en posición, informé, esperando al mensajero. No tuvimos que esperar mucho. El tercer coche, un sedán discreto con cristales tintados, se estacionó un poco más allá. De él bajó un hombre nervioso y bajó con chaqueta vaquera el mismo que había visto en el puente con Ellen y Warren. En sus manos llevaba una bolsa deportiva. Todos en posición, dije al micrófono, preparados. A través de la óptica de los prismáticos, observé cómo se desarrollaba la acción en la cabaña. Warren abriendo su maletín, mostrando fajos de dinero. El mensajero colocando sobre la mesa paquetes de polvo blanco. Ellen comprobando metódicamente la calidad de la mercancía con algún dispositivo. Bingo, susurró Sara por la radio, iniciamos la operación a mi señal. Pero antes de que pudiera dar la orden, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. En el umbral estaba Jason pálido, con un vendaje en la cabeza, pero erguido e inquebrantable como una barra de acero. Hola, querida, su voz, amplificada por el micrófono que le había dado Sara, resonó por el claro. Me extrañaste. Ellen gritó de horror al ver a su marido, a quien creía muerto. Warren reaccionó instantáneamente, sacó una pistola y la apuntó hacia Jason. Pero yo ya estaba a mitad de camino hacia la cabaña, rodeándola por la parte trasera. Aparecí detrás de Warren en el momento en que se disponía a apretar el gatillo. Mi cuchillo militar se clavó con precisión quirúrgica en su muñeca, haciéndole soltar el arma. Un truco vietnamita, sonreí, apartando la pistola de una patada, nunca falla. Warren se volvió hacia mí rugiendo, pero en lugar de un anciano asustado encontró a un veterano de fuerzas especiales que había recuperado su segundo aire. Nos enzarzamos en una breve y feroz lucha, y me sorprendí al descubrir que aún recordaba técnicas de combate cuerpo a cuerpo que me habían enseñado hace medio siglo. Warren era más fuerte y joven, pero yo no luchaba por mí, protegía a mi hijo. Hijo de puta, jadeó el sheriff cuando le doblé el brazo tras la espalda, te destruiré. Lo dudo, bufé, inmovilizándolo contra el suelo, tu carrera ha terminado. Sara y su equipo irrumpieron en la cabaña, completando la operación. Todos los miembros de la red de narcotráfico fueron arrestados infraganti, dinero, drogas y armas incautados como evidencia. Ellen, que intentaba representar el papel de víctima inocente de las circunstancias, se detuvo en seco cuando Jason le mostró conversaciones con Warren grabadas en su teléfono. No te molestes, Ellen dijo fríamente. Tenemos grabaciones de todas tus conversaciones con Warren. Ella cambió instantáneamente, sus ojos se llenaron de odio. Nunca entendiste que para sobrevivir se necesita mucho más que tus principios idealistas. Escupió, este pueblo merecía ser exprimido. Warren, esposado, seguía amenazando a todos con demandas judiciales por extralimitación de funciones, pero Sara le mostró tranquilamente la orden del juez federal. Se acabó el juego, sheriff, dijo con una ligera sonrisa, esta vez ganó la ley. Observando lo que sucedía, experimenté una extraña sensación no de triunfo, sino más bien de satisfacción por un trabajo bien hecho. Jason se mantenía a mi lado y a pesar del dolor físico, su rostro irradiaba una calma interior, como si finalmente se hubiera liberado de una pesada carga. Cuando se llevaron a los detenidos, Sara se acercó a nosotros. Esto es solo el comienzo, advirtió.
Por delante hay un largo proceso, declaraciones, juicio. Lucharán e intentarán zafarse. Estamos listos, respondió Jason, y en ese estamos escuché algo que no había antes: el reconocimiento de nuestro vínculo, nuestra unidad. Es mejor que no se queden en Pine Ridge, continuó Sarah. Warren todavía tiene muchos partidarios en el pueblo, por su seguridad. Ya lo había pensado, asintió Jason, es hora de empezar de cero. Un mes después, Jason y yo estábamos sentados en el porche de su nueva casa a orillas del lago Windermere, con vista a las montañas. La casa era más pequeña que la anterior, pero se sentía esa calidez que tanto faltaba en la antigua vivienda. Jason casi se había recuperado de sus heridas, aunque la cicatriz sobre su ceja derecha permanecería para siempre una fina línea blanca, recordatorio de que casi nos perdimos el uno al otro. «¿Sabes?», dijo, mirando la puesta de sol que teñía las cumbres montañosas de tonos dorados y rosados, «siempre pensé que la peor traición era cuando tus compañeros te abandonan en combate. Pero ahora sé que no hay nada más terrible que la traición de un ser amado». Puse mi mano silenciosamente sobre el hombro de mi hijo, sin saber cómo expresar todo lo que sentía. Las palabras nunca fueron mi fuerte. «En cambio, no hay nada más fuerte que una verdadera familia», pronuncié finalmente. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Siempre lo estuve, solo que no sabía demostrarlo». Permanecimos en un cómodo silencio, observando cómo el sol desaparecía tras el horizonte, cuando en el camino de entrada apareció el coche de Sarah. Ella había recibido un ascenso y ahora dirigía el departamento antidrogas en ambos condados. Después de todo lo ocurrido, entre ella y Jason surgió una conexión especial, lo notaba por cómo se iluminaban sus ojos al encontrarse. Sarah bajó del coche sosteniendo una carpeta con documentos. «Warren y Ellen se niegan a llegar a un acuerdo con la fiscalía», informó, subiendo al porche. «Creen que podrán eludirlo, pero con nuestras pruebas y el testimonio de Mike no tienen oportunidad». «¿Cómo está tu equipo?», preguntó Jason, ofreciéndole una silla. «Se desempeñan perfectamente en la limpieza de la red de Warren», respondió. «Resultó tener conexiones en 3 estados. Es solo la punta del iceberg». Tras ella llegó la destartalada camioneta de Doc Ramírez. Lucía completamente transformado en este mes, como si se hubiera quitado de encima un peso invisible. Sus movimientos eran más seguros, en sus ojos brillaba una chispa y su rostro mostraba un color saludable. «Hola, familia Gutiérrez», nos saludó sacando de la cabina de la camioneta un tubo con planos. «Tengo una noticia para ustedes». Doc desplegó sobre la mesa grandes hojas el proyecto de algo parecido a un complejo turístico. «Centro de rehabilitación para veteranos a través de excursiones montañosas», explicó con entusiasmo. «Tratamiento del estrés postraumático mediante el contacto con la naturaleza. ¿Qué opinan?». Jason estudiaba atentamente los planos, en su rostro aparecía interés. Esto podría funcionar», pronunció lentamente. «Yo tengo experiencia organizando excursiones, tú tienes conocimientos médicos. Y además tenemos tierra extra en la ladera occidental», añadió Sarah, señalando el mapa, «confiscada a Warren. El Consejo del Condado está dispuesto a cederla para un proyecto socialmente significativo». Yo observaba esta escena, sintiendo una extraña paz. La vida continuaba a pesar de todo lo que habíamos vivido, y era mejor de lo que podía imaginar. «¿Qué dices, papá?». Jason se volvió hacia mí. «Te quedarás con nosotros, te necesito como padre, y en el futuro mis hijos necesitarán un abuelo». Parpadeé ante la inesperada humedad en mis ojos. Mi corazón, desgastado por años de soledad y amargura, de repente se llenó de una calidez que hacía tiempo había olvidado. «Me quedo», respondí simplemente, «hasta el final». Aunque no sabía cuánto me quedaba, meses o años, comprendí una cosa: había cumplido mi último deber, no como soldado, no como hombre, sino como padre, y esa era la misión más importante de mi vida.
El sol finalmente desapareció tras el horizonte, tiñendo el cielo de un profundo azul. Las estrellas se encendían una tras otra, recordando la infinitud de posibilidades, incluso cuando parece que el tiempo se agota. En ese momento sabía, independientemente de cuántos latidos le quedaran a mi viejo corazón, los viviría con dignidad y propósito. Y cuando llegara el momento de partir, lo haría sin remordimientos, sabiendo que no había fallado a quienes amaba más que a la vida. Si les gustó esta historia, apoyen al autor con un like, suscríbanse al canal y compartan sus emociones en los comentarios. Gracias.